Buenas noches. Beatriz, ¿se me escucha? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches, docente, se escucha. Muy bien, gracias. Muy bien. En esta oportunidad vamos a retomar nuestras clases. Estamos en la semana 15, pero vamos a tocar el tema de la semana 14 para poder avanzar un poco de lo que nos habíamos quedado. La última semana que hicimos clase, recuerdo que hablamos sobre los puntajes que se obtienen, ¿no? A ver, déjeme ver, vamos a ver acá en nuestros transformación de puntajes, vimos transformación de puntajes, ¿de acuerdo? De un test. Y se hablaba de cómo se obtenían los puntajes en un test. A ver, voy a abrir, perdón, a ver. No, la semana anterior hablábamos, la semana antes, hablamos sobre análisis de datos. Ya, y el tema era, hablamos de parámetros, de estadísticos, de lo que significaría una estadística descriptiva, ¿no? Que es muy importante, una estadística inferencial, ¿sí? Parámetros estadísticos, habíamos hablado de medida de tendencia central, que en realidad yo entendería un poco si ustedes se sienten con problemas para entender, porque no es que sea difícil, sino que a veces uno se prejuicia esta información, cree que es compleja, que es difícil, y desde ahí ya le ponemos una especie de velo al conocimiento y consideramos que es un conocimiento complejo. Pero nosotros debemos entender que la psicometría debe ser nuestro fuerte. Eso lo vengo diciendo siempre, ¿no? Debe ser nuestro fuerte. Debemos darle ahí, debemos estudiar, profundizar en temas hasta comprenderlos porque eh, muy pocas otras áreas o tareas eh, hacen que nosotros nos distingamos como profesionales y como parte de la ciencia, ¿no? Ese tema de poder transformar conceptos abstractos como es eh, los constructos psicológicos, transformarlos a datos, es un trabajo muy interesante, muy importante, que particularmente yo lo he venido a valorar mucho después de mi carrera, cuando me vi en la necesidad de aprender y profundizar, porque eh, probablemente no lo había hecho bien en la universidad, y posteriormente me di cuenta que conversando con otros profesionales, incluso con profesionales de la psicología, yo me sentía, estaba en desventaja.
estaba en desventaja porque yo puedo hablar de muchas teorías de la personalidad, de cosas abstractas, pero lo concreto, lo tangible, lo medible está en la psicometría. Y ese es un punto que yo quisiera que ustedes lo tomen muy en cuenta porque no hay elección. O sea, la psicometría es un tema clave en nuestra carrera. Entonces, eh, hemos visto cómo se aplica un test, ¿no? Cómo se construye un test, cómo se hace un piloto, cómo se busca la validez, la confiabilidad de ese test. Ya lo tenemos todo trabajado. Ahora, la idea es ver cómo se miden los tests, cómo se puntúan los tests, ¿no? Los diferentes tests que tenemos a mano, ¿no? Y para eso tenemos que entender que todo test tiene dos tipos de puntajes: los puntajes directos y los puntajes transformados, ¿ya? Y los puntajes directos es la suma de todos aquellos puntos que resultan de las respuestas de nuestros evaluados, ¿ya? Cuando yo corrijo un test y, y antes yo me acuerdo, en mi época de estudiante, uno tenía la hoja de respuesta del test y luego tenía una plantilla de cartón que tenías unos huecos. Esta plantilla la ponemos allí sobre la hoja de respuestas y contábamos cada una de las respuestas que habían en los huecos que se habían abierto previamente, ¿ya? Y ese puntaje era el puntaje directo, ¿ya? Para cada dimensión. Cada dimensión tenía un cartón, ¿ya? Cada dimensión tenía un cartón que se ponía sobre la hoja de respuestas y quedaba exactamente sobre algunas de las preguntas o respuestas, perdón, que tenían que ver con esa dimensión, ¿ya? Dina, por favor, apaga tu micrófono, ¿ya? Entonces, cada dimensión tenía un cartón y yo contaba los puntajes que esa dimensión me estaba señalando que eran las, las respuestas que correspondían a esa dimensión. Y yo sumaba los puntos y anotaba, ¿no? Dimensión 1, 10 puntos. Dimensión, cambiaba de cartón. Dimensión 2, 12 puntos. Cambiaba de cartón. Dimensión 3, 11 puntos, ¿no? Entonces, esos eran los puntajes directos. Hoy día, eh, lo que te dicen las instrucciones de los test es suma tal ítem, tal, y ese puntaje es el puntaje directo de esa dimensión. Suma tal ítem, tal ítem, y ese puntaje es el puntaje de la segunda dimensión, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es, las puntuaciones directas, como dice ahí, son el resultado directo e inmediato que se obtiene a la hora de corregir un test. También se denomina puntuación natural, ya que es el resultado inicial de la prueba y casi siempre resulta de la suma de los puntos otorgados a los aciertos, ¿ya?, del sujeto en un test. Hay, por ejemplo, si yo estoy aplicando un test de inteligencia, en los test de inteligencia hay respuestas que son acertadas o verdaderas y hay otras que son falsas, ¿no? ¿Por qué? Porque te dicen, por ejemplo, la suma de 2 más 2 es 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Hay una respuesta nada más que es 4. Entonces, en los test de inteligencia se miden todos los aciertos. Pero hay test de personalidad, por ejemplo, en los cuales no hay aciertos. Sencillamente hay características. Ahí mide las dimensiones. Por ejemplo, neuroticismo, extroversión,
amabilidad, autonomía. Entonces, ¿qué pasa? De que el test tiene ciertas preguntas que mide cada una de esas dimensiones. Entonces nosotros tenemos que sumar esas preguntas que miden cada dimensión y ese sería el puntaje directo de la dimensión. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, en el segundo punto, dice, también se denomina puntuación natural, ya que es el resultado inicial de la prueba y casi siempre resulta de la suma de los puntos otorgados a los aciertos del sujeto en un test. Estas puntuaciones no tienen significado por sí mismas, efectivamente, o sea, las puntuaciones directas no sirven, ¿ya? Y luego voy a explicar por qué no sirven, ¿no? Sino que, sino que lo adquieren cuando se comparan con algo, que puede ser un punto de referencia al criterio o a la norma. Entonces, los puntajes directos solamente son útiles cuando los comparamos con un baremo, ¿de acuerdo? Con un baremo. ¿Y de dónde sale el baremo? El baremo sale de la aplicación multitudinaria de un test a grandes poblaciones para que nos diga que esta población responde generalmente entre este puntaje y este puntaje a esta dimensión. ¿Ya? En, en la segunda dimensión responde como puntaje mínimo a esta y a otra. Un segundo, por favor, que está esperando una llamada, ¿ya? A ver, jóvenes, les voy a pedir unos minutos. Mientras tanto, les voy a pedir que revisen en Google eh, qué significa un baremo, ¿ya? Porque hoy día en esa clase es muy importante conocer qué cosa es un baremo, ¿de acuerdo? Así que revisen y voy a bajar un ratito a, a firmar un documento que me estén trayendo y vuelvo.
Muy bien, retomamos la clase. Disculpen ustedes que los haya dejado un poco, ¿no? Me imagino que han revisado un poco lo que es el baremo. Ya eso lo habíamos visto en otras oportunidades, pero ahora va a cobrar la importancia, porque como dice acá en el tercer acápite de esta diapositiva, las puntuaciones directas no tienen ningún significado por sí mismas, sino que lo adquieren cuando se comparan con algo. Ya en este caso se compara con el baremo. ¿Y qué es el baremo? El baremo es el comportamiento numérico de comportamiento convertido a números de las respuestas que dan las personas al test que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué comportamiento? Porque cada país, cada zona, cada cultura tiene diferentes comportamientos y diferentes posiciones y diferentes enfoques con respecto a una pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirles, he visto eh, fantasmas, por ejemplo, ¿no? Por usar un ejemplo muy burdo, ¿no? Y probablemente en culturas avanzadas, más leídas, más científicas, van a poner no, ¿no? Pero a veces nosotros sabemos que en provincias, en algunos lugares de Lima, como somos gente más de extracción provinciana, siempre hablamos de fantasmas y de repente por ahí creemos haber visto algo. Y la respuesta como esa ya varía, porque la mayoría de las personas van a responder que sí, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Porque puede ser otro tipo de ejemplo. En cambio, en otras culturas, en otros países, en otras zonas de un mismo país, puede ser que responda de manera diferente. Entonces, el comportamiento de las respuestas es variado. Entonces, un baremo lo que hace es sacar una media de las respuestas de una población. Y sobre esa media mide quiénes están sobre la media y quiénes están debajo de la media. Y, y esas medias van a variar. Por eso que no un baremo español acá, antes se utilizaban los baremos españoles en el Perú como referencia. ¿Por qué? Porque no había mucha investigación en mis tiempos. O utilizamos el baremo original, que a veces era norteamericano, o utilizamos un baremo español que es muy diferente. Pero, o sea, ¿qué implica? Que yo contrastaba mi respuesta con los españoles y por lo tanto salía diferente. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes un test de inteligencia que lo han construido españoles y cuyos baremos son españoles, y se lo tomemos a nuestros niños de Puno. Lo que no quiero decir es que nuestros niños de Puno sean menos inteligentes. Lo que quiero decir es de que son culturas totalmente diferentes, enseñan de manera diferente, tienen estímulos totalmente diferentes, por lo tanto van a tener respuestas mucho más diferentes que las nuestras. Y no es justo compararlo con un baremo español y va a salir su inteligencia a nivel bajo. Lo que nosotros tenemos que compararlo es con niños peruanos o con niños de la sierra. Y eso va a ser una comparación más exacta. Entonces, por eso te dice que las puntuaciones directas no son puntuaciones con significado, ¿no? Que deben ser comparadas, ¿no? Y acá vemos, una puntuación directa es la que se asigna a cada individuo como resultado de una medición. Por ejemplo, la nota de un examen es una puntuación directa, ¿no? Tú tomas un examen y el profesor le asigna un resultado, un puntaje a cada respuesta. Esa es una puntuación directa. La suma de todo tu examen es la puntuación directa, ¿no? El número de agresiones mensuales a una mujer, a un niño, es una puntuación directa, ¿ya? Y este, la, res, la respuesta a un examen, a una pregunta de un examen de personalidad,
en una escala Likert es también una puntuación directa, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que comenzar a entender que las puntuaciones directas son importantes, pero son aquellas que están, se dan directamente, ¿no? Y bueno, luego veríamos la puntuación transformada, ¿no? Ahí vemos un gráfico, ¿no? Por ejemplo, vemos que este es un gráfico de una parte de una prueba, donde hay 8 preguntas. En realidad, más que preguntas, son 8 ítems, ¿no? Y vemos al costado su escala de Likert. Por ejemplo, el primer ítem dice: en general, se muestra satisfecho con, ¿qué dice? A ver, con sí, con su vida presente. Con su vida presente, perdón. En general se muestra satisfecho con su vida presente. Y la persona tiene 4 alternativas: siempre o casi siempre, frecuentemente, algunas veces, nunca o casi nunca. Y la persona marcó el 3. ¿Ya? Entonces, luego en la siguiente pregunta marcó 3, en la otra 3. Luego vemos que son puntuaciones, si se dan cuenta, esta escala de Likert es una escala variada. La primera es de 4, empieza con 4, la segunda empieza con 1, o sea, eso se hace a veces para que la persona no marque automáticamente, sino marque pensando y viendo sus respuestas. Conclusión: hay varias respuestas con respecto a la dimensión bienestar social, ¿ya? ¿Qué interesa para fines del test? Es saber qué puntaje tuvo en la dimensión bienestar emocional, ¿ya? Y la suma de todos los puntajes marcados por esta persona da 21, ¿ya? Entonces la puntuación directa total en esta dimensión es 21. Pero como les dije, no sirve de mucho porque 21 puede significar una cosa en un país y 21 puede significar otra cosa en nuestro país, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es comparar ese 21 con un baremo, ¿ya? A ver, ejemplo, voy a compartir mi diapositiva, perdón, voy a compartir voy a poner en Google baremos, ¿ya? Y vamos a ver, como ustedes deben haber descubierto, que baremo, conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar algo, ¿ya? ¿Qué otro significado tiene más cercano a la psicología? ¿Ya? Cuadro gradual establecido para evaluar los daños derivados de accidentes o enfermedades, o los méritos personales, o la solvencia de las empresas. Con lo que estamos viendo, baremo no solamente es un cuadro para psicología, es para comparar mediciones de cualquier otra disciplina, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calculan los baremos? Dice, ¿no? Se deben ordenar todas las marcas de la prueba de mayor a menor. La mejor marca equivaldría a 10, la peor 0. O sea, si nosotros
aplicamos nuestra prueba a 250 personas. En la dimensión, la que hemos visto, bienestar emocional, juntamos todas las respuestas, ¿ya? Desde la mayor hasta la menor, y a la mayor le pondríamos 10, y a la menor le pondríamos 0, ¿ya? ¿Ya? Y luego dice, restar a la menor marca la peor, el resultado sería la amplitud de resultados, ¿ya? La puntuación de las pruebas irá de 0 a 10 puntos, con intervalo de 0.5, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esos intervalos de 0.5? Que nuestro puntaje en esa dimensión debe estar en algún punto entre 0 y 10, ¿ya? Y ese puntaje entre 0 y 10 que le corresponda a mi puntaje, esa es la puntuación transformada, ¿ya? Vamos a ir a imágenes, ¿ya? Y acá vamos a ver esto, por ejemplo, lo que les digo, ¿no? Esta de acá, ¿ya? Acá está. Este va desde 2.5 hasta 10, ¿ya? ¿Ya? Y estas son las dimensiones, ¿ya? Estas son las dimensiones. Entonces, yo puedo haber obtenido la primera dimensión, a ver, en la 5.5, por ejemplo, ¿ya? Mi puntaje, ese es mi puntaje directo, y mi puntaje transformado sería 4.5. En esta dimensión, mi puntaje puede haber sido 7, pero equivale a 4.5. ¿Ya? ¿Ya? Esto de acá vendrían a ser los puntajes parámetros sobre los cuales se compara este de mi población ya. Y acá ven ustedes, chicos y chicas, es muy importante que nosotros tengamos baremos para diversas edades, para diversas zonas, incluso para diversos géneros, porque las mujeres y los hombres van a responder de manera diferente a las cosas. Entonces hay que compararlas entre mujeres. No voy a comparar una mujer con un baremo de hombre, ¿ya? A menos que yo haga un baremo general de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eh, estos son ejemplos, ¿ya? Voy a ver otros ejemplos. Otros baremos como este. Baremos, por ejemplo, del 16PF, para que sea más, más conocido. Ya. Ya, estas son las 16 dimensiones del 16PF, ¿no? Ya. Y ese es el baremo de respuestas. Ya. Por ejemplo, si yo obtengo en Q1, que es una de las dimensiones 4.5, eso correspondería a 2 puntos de puntaje transformado. ¿Ya? Los baremos a veces tienen diversos formatos. Lo importante es que ustedes vayan entendiendo que siempre van a ser, el baremo transforma el puntaje directo a un puntaje transformado eh, que nos sirve como referencia, ¿no? Este no es un baremo.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Ya? Recuerden que ustedes no preguntan y eso se ve reflejado generalmente en sus notas. A mí me da mucha pena cuánto sacan por notas, pero yo finalmente entiendo que es su responsabilidad, porque cuando yo les digo, ¿entendiste? Sencillamente nadie me da nadie me da una respuesta. Entonces, pudiendo absolver tus dudas, no lo haces, entonces ya no es una responsabilidad del docente, ¿no? El docente está siempre dispuesto a ayudar al alumno que no entiende, ¿no? Pero si el alumno no le interesa o tiene roche o no sé qué pasa ahí, vamos a tener problemas porque no van a salir, no va a haber un aprendizaje y por lo tanto va a haber problemas en sus resultados, en sus exámenes. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora? Ninguna. Quiere decir que debo estar feliz porque todo se ha entendido perfectamente. A ver. Estoy buscando una. Los puntajes transformados se les llama puntajes T, por si acaso, ¿ya? En algunas em, en algunas calificaciones. Puntaje PD es puntaje directo. PT es puntaje transformado, ¿ya? Esto no lo toco porque si no con eso los mato. Acá está, ¿no? Dice, los puntajes T permiten crear baremos posibilitando la comparación de resultados. O sea, se pueden comparar resultados. ¿Están viendo mi diapositiva? ¿Alguien me puede decir si están viendo mi diapositiva? Sí se visualiza. Profesor, buenas noches. Sí. Ok. Pero se ve pequeño, docente. Ya, lo estoy ampliando. Ya. Entonces, como les había dicho, dice, acá en la diapositiva 9 dice, los puntajes te permiten crear baremos, posibilitando la comparación de resultados, ¿ya? O sea, comparamos los resultados de mi evaluado con una población y con una población a la que pertenece, o sea, con las respuestas de la población a la que pertenece, y generalmente esto es en la población nacional, ¿no? Es más justa esa comparación, ¿no? Dice, a partir de estos puntajes transformados se puede obtener una media, posibilitando posicionar, y acá hay un error porque posicionar es con CIS, disculpen, posicionar quiere decir buscar, ponerle una posición al sujeto, ¿ya? Respecto a un grupo poblacional similar, lo que les estaba mencionando, ¿ya? A ver, posicionar me sale con ese. Bueno, ya. Respecto de un grupo poblacional, ¿ya? Eso es lo que les he mencionado también, similar, ¿no? Por lo tanto, vemos que no se pueden establecer comparaciones entre puntajes brutos. El puntaje bruto ya saben ustedes que es puntaje directo. No se pueden
establecer comparaciones entre puntaje bruto de dos sujetos distintos, pero sí entre sus puntajes transformados. O sea, yo no puedo comparar las respuestas de un test, las respuestas directas de un test, entre dos sujetos, decir, ah, no, este que tiene más número, más puntaje, es mejor. No, no, no. O sea, se tiene que comparar cada uno de ellos con la población que está en el baremo. Y ahí se dice si es que alguien tiene más puntaje o menos puntaje, ¿no? Y además, por ejemplo, si me sale un puntaje mayor en neuroticismo, no significa que sea bueno, ¿no? O sea, se supone que neuroticismo es un rasgo en altas dosis, es un rasgo negativo, ¿no? Personas agresivas, nerviosas, personas estresadas, ¿no? Entonces, a veces el tener un puntaje alto no significa que esté bien, a veces significa que está muy mal, más bien, ¿no? Bueno, ese puntaje ya no. Entonces, las puntuaciones referidas a la norma son las puntuaciones, se llaman las puntuaciones que salen de los baremos, ¿ya? Entonces, una puntuación referida a la norma se interpreta a partir de un grupo de referencia, el grupo sobre el que se aplicó, ¿ya? Es decir, se basa en la comparación de la ejecución de un sujeto con su grupo normativo. Grupo normativo es el grupo al que pertenece la persona. Si yo construyo un test para estudiantes de quinto año de secundaria de colegios del Estado, entonces tengo que aplicarlo a la mayor cantidad de chicos de colegios de secundaria del Estado, porque, ojo con eso, ¿eh? Porque los de quinto de secundaria, de colegios particulares, van a tener otro comportamiento, ¿ya? Otro comportamiento en sus respuestas. Entonces no va a ser lo mismo. Yo tengo que aplicar esa prueba en un piloto a la mayor cantidad de chicos de colegios de quinto de secundaria del Estado, y a partir de ahí hacer mi baremo, ¿ya? Ya sabemos. ¿Cómo se hace un baremo? Bueno, de una manera muy simple. En la dimensión A, elijo el puntaje más bajo y el puntaje más alto, ¿ya? Luego resto esos dos puntajes y me va a salir la cantidad un número por el cual yo voy a dividir en rayitas cómo se va a dividir, en cuánto se va a dividir esa escala, esa numeración que he sacado, ¿ya? Y el puntaje más bajo se convierte en 1 para mi baremo, y el puntaje más alto, que puede ser 100, por ejemplo, se va a convertir en 10 para mi baremo, ¿ya? Entonces llega un momento en que yo ubico a todos estos puntajes de mi población, los ubico en estos espacios que ocupa cada número, ¿ya? Con operaciones matemáticas, ubicando de modo que si mi respuesta 21 va a corresponder de repente al número 3, ¿ya? Entonces su puntaje directo es 3. ¿Y qué quiere decir 3? Que es bajo. ¿Por qué? Porque está debajo de 5, que es de la media, ¿ya? Entonces, en esa dimensión, esta persona tiene un puntaje bajo. Si se dan cuenta, los puntajes totales no nos sirven, ¿ya? En el segundo punto dice lo siguiente. Entonces, en el primer punto habla del grupo normativo. ¿Cuál es el grupo normativo? Es el grupo que normó la creación del baremo, ¿ya? En el punto 2 dice, la mayor parte de pruebas psicológicas se interpretan a través de la consulta de normas. La puntuación, o sea, normas es baremo, ¿no? La puntuación que obtiene el sujeto indica la posición del mismo con respecto al grupo de referencia, es lo que estamos hablando. Y no tiene valor interpretativo propio, o sea, la puntuación directa no tiene valor interpretativo propio, sino que debe relacionarse con la norma que sustenta la medida. La norma, reitero, viene a ser
los puntajes, el baremo que se ha creado en función a las respuestas de la población. Para ello se transforma la puntuación que obtiene el sujeto en otra posición que indique la posición que ocupa respecto a ese grupo. ¿Ya? A ver. Nos vamos a quedar acá porque lo que viene en la siguiente clase, que sería la última, sería cuáles son los tipos de puntuaciones normativas. O sea, cuáles son los tipos de puntuaciones que se pueden dar en un baremo. ¿Ya? Que se pueden dar en un baremo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Déjense de derroches, porque con roche no aprueban el curso. ¿Ya? Con roche no se aprueba el curso. Aquí aprueba el curso la persona que se supera su roche y hace sus preguntas a todo lo que tiene duda. Recuerden que ya venimos al examen final. ¿Alguna pregunta? Docente, quiero entender que el baremo es el valor asignado en cada ítem. No, el baremo es, a ver, nuevamente vamos a compartir la pantalla. Está bien que hagan la pregunta porque me interesa que no se queden callados en esto. Bien. Voy a poner nuevamente baremo del, a ver, ya, ustedes conocen el test de Raven, que es un test de inteligencia más sencillo que hay. ¿Conocen el test de Raven? No conocen. ¿Qué test conocen? A ver, para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Qué test conocen? ¿Alguien me puede decir? ¿O no conocen ningún test? ¿No conocen ningún test? El test de personalidad de Eysenck. Ya. Varemos del test de Eysenck. Todo test debe tener un baremo, ¿ya? Muy bien. Todos sabemos que el test de Eysenck mide tres dimensiones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Son la dimensión extroversión, neuroticismo y a ver, y la otra no recuerdo bien, ya. A ver. Vamos a ver si está acá. A ver, introversión, extraversión. Estabilidad, inestabilidad. ¿Ya? Vamos a buscar si tiene. Acá lo. Ya. Fíjense. Esta es otra forma de calificar el test de Eysenck, ¿no? Bueno, te mide introversión, extraversión, inestable, estable y
y el cruce de cada una de estos cuadrantes te da cuatro criterios, ¿ya? Pero el puntaje directo, acá se trabaja puntaje directo, lamentablemente, ¿no? Entonces, si en la escala estable e inestable tienes 9, te marcas acá, ¿no? Como verán, él tiene de 0 a 24 en la escala estabilidad y de 0 a 24 en la escala de Introversión. introversión, extraversión. Pero acá no hay, no hay baremos, ese es el tema, ¿ya? No lo puedo utilizar como referencia, ¿ya? Pero Profesor, una sí, consulta. sí. Lo que son el test de SRQ, ¿Cuál? ¿existe el baremo? CRQ, SRQ. SRQ, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Primero voy a ver acá. Acá está el baremo de conversión de la escala de Eysen. Este es el baremo de escala de Eysen, ¿ya? Acá hay un baremo. ¿Ya? Fíjense. Estos son las dimensiones de las 4 escalas que tiene, las 4 dimensiones que hemos visto, ¿ya? Y el puntaje directo está acá, de 0 hasta 23, ¿sí? 0 a 23. Si algún chico de 16 a 20 años, acá hay baremos para cada edad, eso es importante, cada edad responde de manera diferente. Algún chico de 16 a 20 años en la dimensión E de extroversión, ¿ya? Obtiene 7, en realidad su puntaje transformado es 33, ¿ya? ¿Ya? ¿Me entienden? Es 33. ¿De dónde sale este 33? ¿De dónde sale este puntaje? Recuerden ustedes, miren, que lo que dice, la teoría es que nosotros debemos agarrar todos los puntajes de toda nuestra población y ordenarlas desde el mayor a menor. En este caso está de menor a mayor. Quiero reducir un poco esto para que ustedes lo vean. ¿Ya? Acá está, de menor del 25 hasta el mayor. ¿Ya? Y el baremo se saca con un tratamiento estadístico, por si acaso, con el SPSS, ¿no? Entonces tú ingresas todos estos puntajes, los ingresas, todos estos puntajes de acá los ingresas y le dices, sácame el baremo, ¿ya? Y entonces a cada puntaje le va a asignar un número que es lo va a comparar con el puntaje directo, lo va a asignar puntaje directo. De modo en que la persona resolviendo su test va a obtener un puntaje como estos, pero para fines de nuestra población, el 0 vale 25. El 1 vale 25, el 2 vale 25, así hasta que el 5 vale 28. El 6 vale 31. En esta dimensión, ¿ya? Entonces, lo que preguntaba Beatriz es que cada dimensión debe tener su orden de trabajo. Acá cada dimensión. Si bien es cierto, acá vemos 25, que empieza en 25, en P, ¿ya? El menor puntaje de la población al que aplicaron este test para sacar el baremo, el menor puntaje acá fue 31, ¿ya? Y su mayor puntaje fue 75, ¿ya? Y ordenado fue así, ¿ya? 23 como máximo, ¿ya? ¿Y por qué 23? Porque en los gráficos de Cruz, va a aparecer de 0 a 23, pues, ¿ya?
de 0 a 23. Y nosotros tenemos que ubicar, por ejemplo, si me salió 46 en esta dimensión, yo debo que ubicarlo dentro de ese gráfico en el nivel 11. Ahora, este es el baremo, ¿no? Y acá lo que nos dice ya la interpretación de este baremo. Entre 1 y 35 es muy bajo. ¿Ya? Entre 36 y 45, bajo, 46 y 50, muy alto, ¿de acuerdo? Es un error que tuve yo cuando explicaba hace un momento, es que me confundí. O sea, recuerden, puntaje directo es este, y este es el puntaje transformado, ¿ya? El puntaje transformado, ¿ya? Entonces, quien tiene de 66 a 99 es un puntaje muy alto. Entonces, de acá te sale cuando alguien tiene un problema, pues, ¿no? Por ejemplo, si sale burnout, estoy midiendo burnout, por decirles, ¿no? Si este fuera mi baremo, esto fuera mi baremo, si yo tuviera menos de 46, va a ser puntaje bajo, ¿ya? O muy bajo. Si yo paso el 55, ya estoy en alto o muy alto. Dependiendo del número que me corresponda acá, ¿no? Acá. Entonces, depresión, ¿ya? Entonces, si me sale 44, entonces tengo depresión baja. No es un problema. Pero si me sale más de 56, estoy hablando que es una depresión alta, muy alta, dependiendo del número que me corresponda. ¿Ya? ¿Qué dice? Entonces, un psicólogo tiene que aplicar un montón de pruebas. Su vida, mire, yo tengo muchos años de psicólogo, ¿ya? Y yo hasta ahora no dejo tomar el test, ¿ya? Y tengo que entender muy bien lo que significa un test, su puntuación, porque si no, no vaya a ser de que yo dé un diagnóstico equivocado. Tengo que conocer bien la prueba, bien la prueba o test, ¿no? Por eso es que este curso, o sea, yo le estoy dando a ustedes, aunque no lo crean, el curso con menor nivel de exigencia, ¿ya? Con el menor nivel de exigencia, es decir, casi para primaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque en otra universidad que enseño, yo estoy que hablo ya de fórmulas, ¿ya? O sea, yo te voy a darte unos puntajes y tienes que sacarme el baremo, ¿no? Y tienes que aplicarlo a 300 personas, como mínimo. Un baremo no sale de 50 personas ni de 30 personas. Entonces, yo a usted estoy dándole el nivel más básico de psicometría, ¿ya? Más básico. Así que, preocúpense por favor por aprender. Si es que ya ustedes tienen demasiado rocha de preguntarme, no sé qué trauma pueden tener de su niñez, que no quieren preguntar al profesor, no lo sé, ya. Estudien más, entren a YouTube y bueno, ahí investiguen, ¿no? Investiguen o lean más, ¿no? O conversen con alguien que les pueda explicar también, ¿no? Pero si ya el profesor, ustedes les dice 5 veces, 10 veces, tienen alguna duda y no responden, pues ya no es problema del profesor. ¿Ok? Muy bien. Vista que todo está clarísimo, lo dejamos ahí y ya nos despediríamos para la siguiente semana. ¿De acuerdo? Un autor para psicometría está en el sílabus. ¿Ya? Miren el sílabus, ahí están los libros de referencia. ¿Ya? Ok, hasta la vista entonces. Nos vemos.